Esta publicación nace con el propósito de ayudar a las comunidades educativas y centros de apoyo y acogimiento en el proceso de conocimiento entre las personas autóctonas y las migrantes, principalmente en el conocimiento de la sociedad y cultura Wolof como lengua y cultura de muchas de las personas migrantes que llegan a Canarias. Intentamos que sea un manual de aprendizaje para la convivencia intercultural, como proceso bidireccional. Las partes implicadas en las aulas, en los centros, la minoría y la mayoría de sus componentes interactúan, negocian y generan espacios de participación y de identificación mutua que transforman a todos los actores participantes en el aprendizaje. En el libro se trata de un acercamiento al Wolof desde una perspectiva inclusiva y diversa. Además de los orígenes de la sociedad y de la cultura Wolof, se presentan ámbitos de comunicación cotidianos, acompañados con ilustraciones que representan tanto momentos de la vida en África como en Canarias. Incluye, además de las actividades y el conocimiento del vocabulario de Wolof y español, también la posibilidad de iniciar un diálogo sobre una misma temática, por ejemplo, sobre la playa, el deporte, la escuela, etc. Y eso pues nos ayuda a profundizar en el conocimiento mutuo. Sociedad y cultura Wolof. Según Zhao Yang, los Wolof conceden una importancia primordial al vínculo filial, que es de tipo bilateral, es decir, que asocia los linajes patrilineal y matrilineal. En la sociedad Wolof existen dos tipos de linaje: el linaje materno, Het o Men en Wolof, y el linaje paterno, Askan o Gaño. La familia Wolof comprende la familia nuclear, padres e hijos, y la familia polinuclear, todos los miembros de los linajes materno y paterno, amigos, conocidos, aliados, etc. Por eso, entre los Wolof, la vida es comunitaria, aunque esté desapareciendo progresivamente en favor de la individualización y la nuclearización de la familia. La cultura oral de los Wolof es extremadamente importante. Es el canal a través del cual se transmite la educación a los niños y a las niñas. Los padres no tienen el monopolio exclusivo de la educación de sus hijos. Toda la familia polinuclear también está implicada. En consecuencia, los procesos educativos están más socializados. Dentro de ello, los abuelos desempeñan un papel importante, sobre todo en la transmisión y difusión de conocimientos a través de diversos canales orales. La cultura Wolof es una rica mezcla de tradiciones, prácticas religiosas, expresiones artísticas y valores sociales que no solo han conformado la vida de los Wolof, sino que también han influido en la cultura más amplia de Senegal y África Occidental. La primera influencia es la lingüística. El Wolof no solo es la lengua materna de los Wolof y la lengua franca de Senegal, es también un importante vínculo de la cultura y de la identidad Wolof, que se transmite a través de diversas formas de arte, prácticas y la educación. La música desempeña un papel central en la cultura Wolof. El mbalakh, un género musical que combina ritmos tradicionales con influencias modernas como el jazz y la salsa, es especialmente popular. La danza suele acompañar a la música y se utiliza en ceremonias, celebraciones y rituales. Las danzas tradicionales Wolof son dinámicas y suelen ir acompañadas de tambores. Los Wolof también son conocidos por su artesanía, en particular el teñido de tela, la cestería, la talla de madera y la joyería. En cuanto a costumbres y tradiciones, los Wolof practican diversos ritos de paso, sobre todo los relacionados con el nacimiento, la circuncisión, el matrimonio y la muerte. La vestimenta Wolof es muy importante, sobre todo para las mujeres. Los Wolof suelen llevar bubús, largas túnicas de colores para las ocasiones especiales. Las mujeres también llevan pareos y pañuelos adornados.
La sociedad senegalesa ha sufrido una serie de transformaciones como consecuencia de su historia y de los procesos de transformación inherentes a toda sociedad. Estas transformaciones hacen de la cultura wolof y en general de los senegaleses individuos complejos que evolucionan en un contexto cultural particular. Shadi. Hola Mari, ¿cómo estás? Salam alaikum Mari, nanga def? Hola Shadi, aquí estoy, ¿y tú? Maaleykum salam Khady, maa ngi fi, yow nag? Estoy bien. Maa ngi ci jàmm. ¿Qué tal la familia y el trabajo? Naka waa kër gi ak liggéey bi? Todo bien, le doy gracias a Dios. Lépp jàmm, sant yàlla. Encantada de verte. Bég naa ci gis la. Igualmente. Man itam. Hasta la próxima, Shadi. Ba beneen Khady. Hasta la próxima. Buen día. Ba beneen. Bëtub jàmm. Sama kër. Aïda, sa kër gi dafa rafet? Aida, tu casa es preciosa. Dëgg la moom. La verdad que sí. Neex na ma lool. Me gusta mucho. Ba pare dafa yaatu. Además, es espaciosa. Waaw, yaatu na kay. Sí, es espaciosa. Ñaata néeg la am? ¿Cuántas habitaciones tiene? Am na ñaari néeg, benn sangukaay ak benn wanag. Tiene 2 habitaciones, un baño y un retrete. Am na teerukaay. ¿Tiene garaje? Déedéet amul. No. Waaye am na ëtt bu yaatu te feex. No, no tiene. Pero tiene un patio grande y aireado. Ah, loolu baax na. Ah, eso está bien. Waaw, ndax nu mën a loo taabe ab ndaje ak xarit yi. Sí, así podemos organizar un encuentro con los amigos. Gora, lan ngay def soo amee jot? ¿Qué haces en tu tiempo libre, Gora? Su ma amee jot, damay tàggat sama yaram, damay togg itam. Yow nag? En mi tiempo libre hago deporte, también cocino. ¿Y tú? Man itam damay togg, daf ma neex. Yo también cocino, me gusta. Ah, kon man ak yow mën nañu togg benn bés. Ah, entonces tú y yo podríamos cocinar un día. Dina ma neex lool. Leneen lan ngay def? Me encantaría. ¿Y qué más haces? Su weesoo loolu damay nataal. Aparte de esto, dibujo. Man nga ma wan yenn? ¿Me puedes enseñar alguno? Waaw, ñu ngi nii. ¿Cuál es tu red social favorita? Ban mbaalu jokkoo moo la gën a neex? Mi red social favorita es Instagram. Mbaalu jokkoo bi ma gën a neex mooy Instagram. ¿Y qué tipo de vídeos ves en Instagram? Yan xeetu vidéo ngay seetaan Instagram? ¿Vídeos graciosos? Ay vidéo yu reetaanlu. ¿Cómo te entretienes durante tu tiempo libre? Naka ngay wettalikoo soo amee jot? Me entretengo bailando. Fecc laay wettalikoo. ¿Y qué baile te gusta? Ban fecc moo la neex? Me gusta el sabar. Sabar moo ma neex. ¿Vas a menudo al gimnasio? Dangay faral di dem ca tàggatukaay yaram wa? No, no mucho. Déedéet, dumay faral di dem. ¿Y por qué? Lu tax? No me gusta ese lugar. Bërëb boobu neexuma. ¿Y cuál es tu actividad deportiva favorita? Ban tàggat yaram moo la gën a neex? Me gusta más el fitness. Fitness moo ma gën a neex. ¿Y cuál más? Ak banaat? Sama waa kër. Maa ngi tudd Rugi. Sama papa Moor la tudd. Sama yaay Ndeela la tudd. Am naa benn mag ak benn rakk. Faatu ak Latiir lañu tudd ku ci nekk. Sama wàllu yaay am naa benn nijaay ak benn yaay ju ndaw. Siidi ak Faamata. Sama wàllu papa am naa benn nijaay ak benn bàjjan. Taabaan ak Nafi lañu tudd.
dama bëgg lool sama waa kër rawatina samay doomu nijaay bés bu nekk damay fo ak ñoom samay xarit lañu am naa itam benn xaritu benn bakkan Urey la tudd. Los miembros de mi familia. Me llamo Lugi, mi padre se llama Amor y mi madre Della. Tengo una hermana mayor y un hermano menor, se llama Fatu y Latir, cada uno. De parte de mi madre tengo un tío y una tía, Sidi y Famata. Y de parte de mi padre tengo un tío y una tía que se llaman Taban y Nafi. Quiero mucho a mi familia, sobre todo a mis primos. Juego con ellos todos los días, son mis amigos. Tengo una mejor amiga que se llama Urey. Vocabulario de parentesco en Wolof. Abuelo. Maam. Padres. Waajur. Madre. Yaay o ndey. Padre. Baay o papa. Tío. Nijaay. Tía paterna. Bàjjan. Tía materna. Yaay ju ndaw. Primo. Doomu nijaay o doomu bàjjan. Sobrino. Jarbaat. Marido. Jëkkër. Borom kër. Esposa. Jabar. Soxna. Hijo. Doom. Nieto. Sët. Suegro. Goro. Cuñado. Jëkkër ju ndaw. Partes del cuerpo. Wérgi yaram. Jë. Karaw. Yéel. Bakkan. Lex. Sikkim. Bët. Nopp. Tuñ. Loos. Mbagg. Ween. Conc. Loxo. Ndigg. Baaraam. Pooj. Oom. Tànk. Biti tànk. Entre el doctor y el paciente. Aji fa jóge. Buenos días, doctor. Salaamaaleykum, doctor. Buenos días, pase, toma asiento. Dígame, ¿qué le trae? Maaleykum salaam. Aksil. Toogal. Lu waral say tànk? Estos últimos días no me siento bien, me canso mucho y me duele mucho la cabeza y otros dolores. Fan yu mujj yi sama yaram neexul damay sonn lu bari te sama bopp dafay metti ak yeneeni mettit. ¿Cómo qué? Yu mel nan. Me canso rápido, me duelen las articulaciones, además ya no tengo el sentido del gusto. Damay gaaw a sonn sama yax yi dafay metti ba pare lekk gi amatul cafka ci man. Parece que tiene usted el coronavirus, así que tendremos que hacerle un test. Dafa mel ni danga amee coronavirus ba tax na dinañu def ab caytu. Y eso es grave. Mbaadu lu garaaw. Cálmese, todo irá bien. Vamos a hacer el test a ver si se confirma o no. Dalal sa xel lépp dina baax dañuy def test bi ba xam ndax moom la am déet. Dem jëndi. Buenos días. Salaamaaleykum. Buenos días, ¿qué quería? Maaleykum salaam. Loo soxla woon? ¿Qué es esto? Li lan la? Es un botijo. Tiene muchas utilidades y cuesta 40.000 francos. Ab ndaa la am na njariñ yu bari. Juróom ñetti junni lay jar. Uf, es muy caro. ¿Tienes algo más económico? Ah, dafa bari lool. Am nga lu gën a yomb? Sí, tengo este nuevo modelo de abanico de tela, wax. Está de moda. Waaw, am naa uppukaay wax bu bees bii dafa xew léegi. Qué interesante. ¿Cuánto cuesta? Am na solo. Ñaata lay jar? Solo cuesta 2.000 francos. Ñeenti téeméer rek lay jar. Está muy bien de precio, me lo llevo. ¿Y estos pantalones? Njëg li baax na lool dama koy jël. Tubéy bii nag?
Vale 15.000 francos. ñetti junni lay jar. Es mucho para unos pantalones. Bari na lool ci tubéy. ¿Cuánto me ofrece? ñaata ngay fay? 10.000. ¿Está bien? ñaari junni baax na. Son suyas. Muchas gracias. Hasta luego. yaay boroom jërëjëf ba beneen. Iva, ¿qué vas a cocinar hoy? Hoy preparo arroz con pescado. Perfecto. Así aprendo yo. En primer lugar, tenemos que limpiar el pescado antes de cortarlo en trozos grandes. Espera, te ayudo. ¿Y ahora qué más? Vamos a preparar el relleno con ajo, pimiento, perejil, guindilla verde y sal. Y luego haremos un agujero en cada trozo y lo rellenaremos con esta mezcla. Iba, tey lan ngay togg? Tey ceebu jën lay togg. Waaw kay, su ko defee ma jàngale. Bi ci njëkk danuy raxas jën bi laata nu koy dagg ay dagg yu ngand. Xaaral ma jàppale la. Léegi lu ci topp? Léegi danuy defar roof bi ak laaj, poobar, kaani salaat, persil, kaani xeeñ ak xorom. Bu nu paree nu bënn doggu jën yi def ci roof bi. Enséñame a ver cómo se hace. ¿Ves? Es así. Ahora vamos a freírlos y retirarlos cuando estén dorados los ajos. Toma, hazlo. Mira, ¿está bien así? Muy bien. Ahora dora la cebolla picada. Añade el puré de tomate, el pescado seco y el molusco. Ahora añade poco de agua y el caldo. Estoy tan emocionada. Lo vas a hacer genial. Deja dorar los tomates de 3 a 5 minutos. Después añade 4 litros y medio de agua, salpimienta y lleva a ebullición. Wan ma nu koy defee. Gis nga nii rekk la. Léegi dañuy saaf jën yi ba ñu doore ñu génne leen. Xoolal baax na nii. Baax na kay. Léegi rësul soble si. Defal tamaate jàmb gi ak tamaate loqati bi, géej gi ak yéet bi. Léegi defal tuuti ndox ak safal bi. maa ngi kontaan. Tey rekk nga fiy toj. Bàyyil tamaate bi mu doore. Diggante 3 ba 5 simili. Dolli 4 litre ak xaaj ju ndox. Sàppalil ak xorom ak poobar. Nga bàyyi mu ba. El delicioso olor de una preparación promete buen sabor. ¡Qué bien hablas Wolof ahora! ¿Quién te enseñó este proverbio? Te oí decirlo. ¿Ahora qué falta? Añadir las verduras peladas, empezando por las más firmes, y añadir las más blandas después. Vamos a dejar cocer. ¿Y cuándo vamos a preparar el gnocchos? Ahora mismo. Tritura media cebolla, ajo, pimienta y pimiento y el puré de tomates cherry y añádeselo a la salsa y vuelva a poner los trozos de pescado. Cum cin bu naree neex bu baxee xeeñ. Yow danga dégg wolof léegi? Ku la jàngal léebu boobu? Ci yow laa ko déggee. Léegi lu des? Tëmbal lujum yi tàmbale ko ci yi gën a dëgër. Mu jël yi gën a nooy. Léegi nu bàyyi mu ñor. waa nokkos bi moom kañ lañu koy def? Léegi nii. Dëbbal xaaju soble, laaj, poobar, kaani salaat ak tamaate jàmb. Nga def ko ci ñulug bi. Soo paree nga tëmbal jën yi. Está oliendo rico, ya no falta mucho, ¿verdad? Solo queda lavar el arroz y cocerlo al vapor. Una vez cocido, retirar las verduras, el pescado y parte de la salsa y cocer el arroz en el resto de la salsa, dejando que absorba toda la salsa. Pues vamos, voy a lavar el arroz y hacer el resto. Te saco el plato para servir y te preparo la mesa. Ok, de acuerdo. Raquel, ¿ya está la comida? Sí, a comer. Mu ngi xeeñ neex. Li ci des waratul bari de. Sebet, tey, seppi sóor, bàyyi mu ñor rekk moo ci des. Ay ca kon, xaaral ma sepet ceeb bi def li ci des.
xaaral ma génne la ndab li ngay yàkkee lalal la. waaw baax na. Raquel fu añ bi tollu? waaw ay ca leen ñu añ. Raquel, ¿a dónde vas? Raquel, fan nga jëm? Quiero ir a San Luis. Ndar laa bëgg a dem. ¿Ya no te gusta Dakar? Lan moo la naqari Ndakaaru? Sí, pero quiero visitar la ciudad de Cumba, Bar, antes de volver a España. Dara, waaye dama bëgg a xooli dëkku Maam Kumba Mbang laata maa ñibbi Espagne. San Luis es una ciudad hermosa. Ndar de dëkk bu neex la. ¿Me acompañas? Dooma gunge. No tengo tiempo, mañana voy a trabajar. Amuma jot, suba damay liggéeyi. Es verdad, lo había olvidado. Wax nga dëgg, fàtte woon naa ko. ¿Sabes dónde coger el coche? Xam nga fan ngay jëlee oto? Me vienen a recoger. Danu may jël si. Es más fácil, de este modo no te pierdes y no te cansas. Moo gën a yomb, bu ko defee doo réer doo sonn. Es cómodo. Dafa noppale. Pues buen viaje. Kon yoonu jàmm. Gracias, te mandaré fotos. Jërëjëf, dinaa la yónnee ay nataal. Módulo 9, página 46. Lengua extranjera, la Cupenen. Raquel, lan ngay def nii? Raquel, ¿qué estás haciendo? Damay jàng wolof. Estoy estudiando Wolof. Yow doo sonn mukk. Tú no te cansas nunca. Bi ma demee Ndar dama jàng ay waat yu yees moom laay bind nii. Cuando me fui a San Luis aprendí palabras nuevas y las estoy escribiendo. Yan, ¿Cuáles? kuloo, wundu, ndës ak yeneen dañu uute ak waat yi ñuy wax fii. Jàng naa itam benn baat bu reetaanlu bu nduru ak benn baatu espagnol kàccoor. Yuca, gato, estera y otras son diferentes de las palabras que se usan aquí. También aprendí una palabra muy graciosa, parecida a una palabra española, chaco. Déedéet kay wax ma baat bi ci espagnol. No me diga, dime la palabra española. Cachorro mooy doomu xaj buy nàmp. Cachorro es la cría del perro. Ndiroo nañu kay waaye kàccoor mooy nit ku mën a tooñ. Pues sí, se parece a cacho. Significa una persona traviesa. Xamuloo yeneen waat yu ñu nduroole? ¿Conoces otras palabras que tenemos parecidas? Déedéet waaye mën nañu xool baatukaay bi ba xam. No, pero podemos mirar el diccionario a ver. Iba, tey la sama bés bu mujj fii te dama bëgg a dem géej dafa tàng lool. Iba, hoy es mi último día aquí y quiero ir a la playa. Hace mucho calor. Bés yi gaaw nanu de mu ngi mel ni démb nga ñëw. Waaw, ñu dem suñu añee ba noppi. Qué rápido pasan los días. Parece que llegaste ayer. Vale, vamos después de almorzar. Xam naa ni géej dina bari nit ak tàngoor gii. Me imagino que habrá mucha gente en la playa con este calor. Maa la ko wax dafa mel ni dañuy fatt ci seen kër yi. Ya te digo, parece que se asfixian en sus casas. Ndakaaru dafa xat nag ba pare tàng lool jamono yi te daanaka amatul ay garab. Es que Dakar es pequeña. Además, hace mucho calor estos días y casi ya no hay árboles. Lépp lañu dagg ngir tabax ay kër ak yu kenn xamul. Bu ñu xamoon jaruñu garab duñu bàyyi sax xob yi di wadd. Han cortado todo para construir casas y no sé qué. Si supieran la importancia de los árboles, ni siquiera dejarían caer las hojas. Loolu moom dëgg la. Waa, lu may dégg noonu dafay wis. Eso es verdad, pero ¿qué es lo que oigo? ¿Está lloviznando? Dafa mel ni de nawet lañu nekk nag. Xiin taw, xiinul taw. Parece que sí. Estamos en la temporada de lluvia. Llueve en cualquier momento. Kon mënatuñu dem géej. Entonces, ¿ya no podemos ir a la playa? Ragal naa ko de. Kaa ñu dem teg ataaya.
Me temo que no. Vamos a prepararte. Salam alaikum. Hola. Maaleykum salam. Hola. Naka nga def? ¿Qué tal? maa ngi fi, yow na? Bien. ¿Y tú? Jàmm rek. Muy bien. Naka nga tudd? ¿Cómo te llamas? Joor laa tudd. Yow nag? Me llamo Dior. ¿Y tú? José laa tudd. Mbokki fan? Me llamo José. ¿De dónde eres? Mbokki Sénégal. Yow nag? Soy de Senegal. ¿Y tú? Mbokki Espagne. Soy de España. Bég naa ci xamante ak yow. Encantada de conocerte. maa la gën a bég. Igualmente. En Wolof, el sistema numérico es decimal, con una subbase, el número 5. Así, los números bases son 1, 2, 3, 4 y 5. A partir del 5 hacemos una suma. 5 más 1, más 2, más 3, más 4. El sistema es generalmente muy regular, pero existen términos especiales para los números 10, fukk, 30, fanweer, 100, téeméer, 1000, junni, 1.000.000, tamdaret. A partir de 10 se vuelve a hacer la suma. 10 más 1, más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. Tus. 1, benn, 2, ñaar, 3, ñett, 4, ñeent, 5, juróom, 6, juróom benn, 7, juróom ñaar, 8, juróom ñett, 9, juróom ñeent, 10, fukk, 11, fukk ak benn, 12, fukk ak ñaar, 13, fukk ak ñett, 14, fukk ak ñeent, 15, fukk ak juróom, 16, fukk ak juróom benn, 17, fukk ak juróom ñaar, 18, fukk ak juróom ñett, 19, fukk ak juróom ñeent, 20, ñaar fukk, 21, ñaar fukk ak benn, 30, fanweer, 31, fanweer ak benn, 40, ñeent fukk, 41, ñeent fukk ak benn, 50, juróom fukk, 51, juróom fukk ak benn, 60, juróom benn fukk, 61, juróom benn fukk ak benn, 70, juróom ñaar fukk, 71, juróom ñaar fukk ak benn, 80, juróom ñett fukk, 81, juróom ñett fukk ak benn, 90, juróom ñeent fukk, 91, juróom ñeent fukk ak benn, 100, téeméer, 101, téeméer ak benn, 200, ñaari téeméer, 201, ñaari téeméer ak benn, 300, ñetti téeméer, 301, ñetti téeméer ak benn, 400, ñeenti téeméer, 401, ñeenti téeméer ak benn, 500, juróomi téeméer, 501, juróomi téeméer ak benn, 1000, junni, 2000. ñaari junni. Como consecuencia de su sistema ortográfico basado en el alfabeto latino, el alfabeto Wolof tiene todas las letras del español excepto la V y la Z, más una letra especial, la ng. Así tenemos A, B, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, Ng, O, P, Aq, R, S, T, U, W, H, Y. El Wolof es una lengua fácil de leer, ya que no hay letras mudas y las sutilezas ortográficas son relativamente escasas.
por no hablar de las excepciones. Gran parte del alfabeto puede leerse de forma similar al español, con la siguiente lista de casos especiales. La C equivale aproximadamente a la ch del inglés, como en la palabra church. Ejemplo, en Wolof, chabi, que significa llave. La E, que es la E que lleva diéresis, se pronuncia como la E francesa, en palabras como B. La J equivale aproximadamente al sonido Y a la pronunciación latina. Ejemplo, tenemos en Wolof la palabra jabar, que significa esposa. La X y la H se pronuncian como la J. Ejemplo, halam, que significa guitarra. La Q, el sonido que más se acerca es el de la K gutural. Ejemplo, de palabras con Q en Wolof tenemos naqar, que significa pena. La Ng se pronuncia como la terminación ing inglés. Por ejemplo, en la palabra parking. Ejemplo, en Wolof tenemos la palabra ngam, que significa mandíbula. El sistema consonántico distingue entre las llamadas consonantes simples, que son las que aparecen en el alfabeto, las consonantes prenasales y las consonantes geminadas. Sin embargo, en Wolof no existen grupos de consonantes como la BR, la BL, la DR o la GL, como en español. Hay 9 consonantes prenasales en Wolof. Tenemos MB, D, J, G, T, K, Ch, K y P. Las consonantes prenasales se pronuncian siempre juntas, nunca separadas. Son las que solemos encontrar en apellidos como Jai, Bei, Nui. Las letras geminadas son las letras que se doblan. En Wolof todas las letras se pueden doblar excepto las siguientes: F, H, Q, S, X. En Wolof son F, G, AK, S, G. El sistema vocálico Wolof distingue entre vocales cortas, largas y fuertes. Las vocales cortas son A, E, I, O, U, y las vocales largas son las vocales geminadas. A, E, I, O, U. Las vocales fuertes llevan acento. A, E, O. Las dos últimas tienen formas alargadas, E, O. Y por último, una vocal escrita, E, y su forma alargada, E. Ambas se pronuncian respectivamente igual a la E y la E francesa. Por ejemplo, de palabras que llevan la E con diéresis en Wolof tenemos S, que puede significar tanto nieto como nieta; Kër significa casa; Mbër, el luchador que practica ese deporte, la lucha. En relación con las vocales y consonantes simples y geminadas, es importante señalar que constituyen elementos de diferenciación entre dos palabras. Para las vocales son esencialmente la duración, para las consonantes la fuerza articulatoria. Por ejemplo, tur, tur, nombre, verter; o but, but, ojo, perforar; tar, tar, belleza, arduo o ardua, etc. Los clasificadores. En Wolof muchas veces la distinción entre verbo y sustantivo no es morfológica, porque muchas palabras tienen usos nominales y verbales. Solo el clasificador, que es la letra situada después del sustantivo, permite diferenciar un verbo de un sustantivo. Por ejemplo, añ significa almorzar, pero cuando después de añ tenemos la letra B, significa almuerzo. Jëf significa actuar, pero cuando después de jëf tenemos la letra J, significa acto.
Liggéey significa trabajar, pero cuando después de liggéey tenemos la letra B, significa trabajo. En total, el Wolof tiene 10 clasificadores, 8 en singular, B, G, J, K, L, M, S, W, y 2 en plural, Y, Ñ. Estas letras son la base para formar cualquier determinante que puede acompañar el sustantivo, sea un artículo, un interrogativo, un demostrativo, etc. ¿Cómo usar los clasificadores? Los seres y las cosas se dividen en distintas clases. Tenemos las clases B, G, J, K, L, M, S, W, Y Ñ, de acuerdo con los clasificadores. Según su elemento de significado, el sustantivo va a pertenecer a una clase y por consiguiente se usa con un determinado clasificador. No existen reglas consensuadas de uso de los clasificadores, pero he aquí algunas propuestas de uso que propusieron Senghor, Pozniakov, Robert y que nos parecen pertinentes. Los nombres de árboles, ciertos animales y partes del cuerpo son de la clase G, por tanto van con el clasificador G. Por ejemplo, Garab significa árbol, Golo significa mono, Kanam significa cara. Las 3 palabras van con el clasificador G. Los términos de parentesco a excepción de Sut, que significa nieto, pertenecen a la clase J. También figuran, y no solo, los nombres de enfermedades. Yangoro significa enfermedad, es el término genérico, y los nombres de productos derivados de plantas, como chere significa cuscús, deulin, aceite. Estas palabras van seguidas de la letra J, el clasificador. La clase K solo tiene un término que es la palabra nit, significa ser humano o persona. Los diminutivos, a veces peyorativos, son de la clase S, por tanto van con el clasificador S. Por ejemplo, kır, cuando va seguida de la letra S, significa casita o una apariencia de casa. La clase L es una de las menos usadas y es difícil asignarle una categoría definida de palabras como a las otras clases. Incluye palabras como chosan, puede significar tanto origen como costumbre, dono significa legado, love significa órgano sexual femenino. Estas 3 palabras van con el clasificador L. En la clase M es frecuente encontrar el grupo de los nombres de líquidos. Por ejemplo, meu significa leche, sung, vino de palma, banik, leche cuajada o semidesnatada. Los sustantivos verbales con el sufijo in que indican la manera de realizar una acción. Los nombres de insectos y pequeños animales pertenecen a la clase W. Por ejemplo, tenemos palabras como dohin, significa manera de caminar y viene del verbo do, que significa caminar. Wen significa mosca y kakkatar, cameleón. Las 3 palabras van con el clasificador W, dicho W en Wolof. La clase B es la de uso más frecuente y tiende a sustituir a todas las demás clases en singular. Dada la falta de reglas de uso unificado de los clasificadores, es más fácil y habitual entre los Wolof parlantes asignar los sustantivos a esta clase. De hecho, eso es lo que hace la mayoría de estudiantes de Wolof. Como resultado, es frecuente decir ndox bi en lugar de ndox mi, significa agua. Gerte bi en lugar de gerte gi, maní. Sucre bi en lugar de sucre si, azúcar. En plural, casi todos los sustantivos Wolof entran en la clase Y, a excepción de un pequeño grupo de sustantivos que son de la clase Ñ. Estas palabras son nit, significa persona, ga, gente, ndau, jóvenes, gur, hombre, jigéen, mujer, mag, adulto,
Magget, anciano o viejo. Ger, persona que no pertenece a una casta. Y Gor puede significar tanto hombre libre como hombre honrado. Todos estos nombres, estas palabras se refieren a grupos o categorías de seres humanos y en plural van con el clasificador ñ, dicho ñ en Wolof. En Wolof no hay adjetivos, los conceptos correspondientes se expresan mediante verbos de estado. Por ejemplo, Lundum significa ser o estar oscuro o oscura. Baj, ser bueno o ser buena. Neg, estar bueno o estar buena. 4.4. Artículo, género y número en Wolof. En Wolof, los clasificadores son muy importantes, ya que sirven para construir los determinantes que existen en Wolof. Es el caso de los artículos. El artículo definido. En Wolof, cuando usamos el artículo definido, debemos especificar la distancia de referente respecto al hablante. El artículo definido, siempre pospuesto al sustantivo, se forma combinando el clasificador con el marcador deíctico y o a, según que el elemento designado esté cerca o lejos del hablante, en el espacio, pero también en el tiempo. Es decir, solo podemos tener un artículo definido cuando combinamos un clasificador con un marcador deíctico, la i para lo que está cerca del hablante y la a para lo que está situado lejos del hablante. Por ejemplo, tenemos la palabra pis. Cuando decimos pisbi, se supone que la tela está cerca del hablante. Pero cuando decimos pisba, la tela se sitúa lejos del hablante. Tenemos también la palabra kır. Y cuando decimos kırgi, es la casa cercana al hablante. Y kırga, lejana al hablante. Otro ejemplo, tenemos la palabra jale. Cuando decimos jaleyi, significa los niños o las niñas situados cerca del hablante. Jaleya, en cambio, significa los niños o las niñas, pero situadas lejos del hablante. El artículo indefinido. En el Wolof urbano moderno, casi ya no se usa el artículo indefinido. Se omite en los enunciados donde tiene que estar. Hay tres formas de expresar el artículo indefinido en Wolof. Primero, no usarlo. Segundo, usarlo con un clasificador. O, por último, usar el cuantificador ben, que puede significar un, uno, una. Y en plural tenemos yen, que significa unos o una. Normalmente el artículo indefinido se construye utilizando los clasificadores excepto la L, la J y la Ñ, a los que se antepone la letra A. Sin embargo, a diferencia del artículo definido, el artículo indefinido en Wolof precede el sustantivo. Por ejemplo, tenemos la palabra jale. Esta palabra puede significar tanto niño como niña. Ahora, cuando decimos jalebi, significa el niño o la niña. Abjale significa un niño o una niña. Jaleyi significa los niños o las niñas. Ahora, ayjale significa niños o niñas. Tenemos más ejemplos de los artículos indefinidos. Volvemos a coger la palabra pis, que significa tela en Wolof. Cuando decimos en Wolof apis, significa una tela apis. Otro ejemplo, tenemos la palabra jale. Cuando decimos ay jale, significa unos niños o unas niñas en Wolof. Hay que señalar que el uso de la B como clasificador, siendo más frecuente en el Wolof urbano moderno, tiende a sustituir todas las demás formas de clasificador. Esto se refleja también en el uso del artículo definido bi o ba
y del indefinido ap en detrimento de las otras formas. Nótese también que en Wolof los artículos definidos e indefinidos no son marcadores de género, sino de número. El Wolof no tiene femenino ni masculino. Los sustantivos animados carecen de valor genérico. Si se quiere señalar el género de estos sustantivos, les añadimos bugor, que literalmente significa que es hombre, si es masculino, y bujigen literalmente significa que es mujer, si la palabra es femenina. Por ejemplo, la palabra jale puede significar tanto chico como chica. Ahora, si queremos marcar el género, vamos a decir jale bugor si es chico y jale bujigen si es chica. Sin embargo, hay palabras para las que no se necesita señalar el género en Wolof. Por ejemplo, yai, madre, bai, padre, niyai, tío, bajen, tía paterna, etc. El Wolof dispone de varios métodos de derivación. El más común es la derivación por sufijo, que se aplica a verbos y sustantivos. La derivación nominal. En Wolof, los prefijos se usan para formar sustantivos, pero sus usos no son frecuentes. El prefijo que más se suele usar es wa, que significa los de o la gente de. Por ejemplo, wa España significa la gente de España o los españoles. Wafi significa los de aquí. Wakir significa los de casa y se refiere a los miembros de la familia. Otra manera de formar sustantivos en Wolof es a través de la reduplicación, que es uno de los medios preferidos de derivación. Incluye derivaciones de verbo a sustantivo, de sustantivo a verbo y de sustantivo a sustantivo. Los términos reduplicados siempre tienen que ir separados por un guión. Duplicación de verbo a sustantivo. Tenemos la palabra gum, significa creencia y viene del verbo gum, que significa creer. También jam, significa picadura, del verbo jam, significa picar o apuñalar. Gis, significa punto de vista y viene del verbo gis, que significa ver. Derivación de sustantivo a sustantivo. Por ejemplo, Salum significa originario de Salum, que es una región en una parte de Senegal. Ndar significa originario de Ndar, que es también otra región de Senegal, la parte norte. Kayor significa originario de Kayor, otra parte también de Senegal. Existe otro proceso derivativo más frecuente que se hace usando sufijos verbales. Los sufijos verbales tienen diferentes significados y desempeñan un papel importante en la sintaxis Wolof, ya que cambian el significado de las palabras y de las frases. A continuación se presentan los sufijos verbales más comunes. De profesión tenemos el sufijo kat. Ejemplos: Yangale significa enseñar. Ahora, cuando le añadimos el sufijo kat, significa profesor o profesora. Yangale kat. Rub significa cazar. Y ahora rub kat, cazador o cazadora. Tog, cocinar. Tog kat, cocinero o cocinera. Para expresar la manera de hacer algo, usamos el sufijo in. Ejemplos: el verbo def significa hacer. Defin significa manera de hacer. Fech significa bailar. Fechin, manera de bailar. Tog, cocinar. Toggin, manera de cocinar. Ahora usamos el sufijo yin en vez de in si el verbo acaba en vocal. Para expresar la cualidad de o el estado de algo, usamos el sufijo ai. Ejemplos: ñao significa ser feo o ser fea, y ñawai, fealdad. Ba, ser bueno o ser buena, bajai, bondad. Tang, hacer calor, tangai, calor. Para expresar el instrumento o el lugar
donde ponemos algo, por ejemplo, utilizamos los sufijos ukai o uai. Ejemplo, def, hacer o también poner, y defukai significa instrumento para guardar algo. Fech significa bailar, fechukai, lugar para bailar. Derivación verbal. El Wolof posee un rico sistema de sufijos verbales, hasta 30 o más de 30 según los autores. Algunos de ellos implican también la reduplicación con varios efectos semánticos. Los sufijos verbales tienen varios significados. Mencionemos aquí los más habituales. Para expresar la reciprocidad, utilizamos el sufijo ante. Por ejemplo, la palabra ham significa conocer. Ahora la palabra hamante significa conocerse. Gis significa ver, gisante, verse. Bug, querer, bugante, quererse. Para expresar la coparticipación paralela, o sea, actuar juntos, la idea de actuar juntos, utilizamos el sufijo ando. Por ejemplo, lek significa comer, lekando, comer juntos. Yang, estudiar, yangando, estudiar juntos. Para expresar la repetición simple, utilizamos el sufijo at. Por ejemplo, lek, comer, lekat, comer otra vez. Def, hacer, defat, hacer otra vez. Ligei, trabajar, ligeyat, trabajar otra vez. Ahora, para expresar la repetición múltiple, utilizamos el sufijo ati. Por ejemplo, lekati, comer otra vez más. Defati, hacer otra vez más. Ligeyati, trabajar otra vez más, etc. Es importante hacer una observación sobre el infinitivo en Wolof. En Wolof, el infinitivo es un radical desnudo, es decir, no lleva una marca de infinitivo, como en español con las terminaciones verbales, ar, er, ir, o en inglés con el uso de tú. Se diferencia del sustantivo en que no lleva marca de clase y por tanto no va con un determinante. Así pues, el verbo en Wolof es invariable y su conjugación se hace a través de pronombres personales variables que se pueden poner antes o después del verbo. Estos pronombres personales, también llamados pronombres temporales, son los índices de tiempo y modo. Otro aspecto importante del sistema verbal y de la conjugación es que en Wolof la focalización es un principio organizador del sistema verbal, ya que la estructura informativa del enunciado determina la elección del pronombre personal temporal, también llamado conjugación. ¿Qué es la focalización? Se trata de un proceso cuyo objetivo es destacar un elemento del enunciado en relación con los demás. Según Caron, la función de la focalización es destacar un término o una circunstancia en una relación predicativa. Así, se trata de la identificación exclusiva de un único término, el término focalizado, correferenciado a una variable predicativa o circunstancial, que, por tanto, tiene necesariamente una función sintáctica. En Wolof, todos los elementos del enunciado, tanto el sujeto, el verbo como el complemento, se pueden focalizar. Además, existen conjugaciones, también llamados pronombres personales temporales, específicos, que garantizan por sí solos el foco de un término. De hecho, explica Caron que el Wolof tiene la particularidad de poder marcar la focalización únicamente mediante paradigmas de conjugación específicos, llamados enfáticos, en la gramática Wolof, que entran en juego dependiendo de la función sintáctica del término focalizado. Estos enfáticos son ma, enfatiza el sujeto, na, enfatiza el verbo y la, enfatiza el complemento. Algunos lingüistas incluyen dama como enfático del verbo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la siguiente frase: él ha escrito un libro. Esta frase se puede decir de tres maneras diferentes dependiendo del elemento de la frase que queremos aquí poner en énfasis. Primera manera:
Mo bind ab téere. Mo bind ab téere. Cuando decimos en Wolof mo bind ab téere, lo que queremos resaltar aquí es la persona quien ha escrito el libro. De modo que al usar mo, lo que decimos es él quien ha escrito un libro. Es él quien ha escrito un libro. Ahora, segunda manera de decir la frase él ha escrito un libro es usando na, de la siguiente manera. Bind na ab téere. Bind na ab téere. Cuando decimos bind na ab téere, aquí lo que resaltamos es solo el hecho de haber escrito. De modo que significa ha escrito un libro. Ha escrito un libro. Es el uso que más se parece a la frase española él ha escrito un libro. Y última manera de decirlo es decir en Wolof ab téere la bind. Ab téere la bind. Cuando usamos la aquí, ab téere la bind, aquí lo que estamos resaltando es lo que se ha escrito, que es téere en Wolof, libro. Ab téere la bind significa literalmente en Wolof es un libro que ha escrito. Así que aquí tenemos tres maneras diferentes de decir la frase él ha escrito un libro, pero en Wolof cada elemento de la frase se puede resaltar con esos pronombres personales temporales que acabamos de usar, mo, na y la. En español, este proceso de focalización se da con el uso de es y el pronombre relativo que o quien según la función del constituyente enfatizado. Comentario. En Wolof, la estructura básica de la frase es sujeto, verbo, complemento. Aunque no siempre se respeta ese principio debido a la focalización que se caracteriza en sí por la transposición al principio del enunciado del elemento focalizado, como se puede apreciar en los ejemplos que acabamos de dar. En las lenguas como el francés o el español se utilizan las conjugaciones verbales para expresar una acción que ocurre ahora, que ocurrió o que va a ocurrir, por ejemplo. Pero algunas lenguas funcionan de manera diferente. Los verbos en Wolof son invariables y no se conjugan los pronombres. Por eso se llaman pronombres personales temporales, ya que se modifican para adaptarse al tiempo y a la persona, de la primera persona del singular a la tercera persona del plural. En realidad, el hablante Wolof no concede mucha importancia al tiempo verbal, sino al aspecto, es decir, la distinción entre una acción perfectiva, acción terminada, o una imperfectiva, acción en curso, independientemente del momento en que se produzca la acción, presente, pasado, futuro. Otros aspectos interesantes a tener en cuenta pueden ser si la acción expresada se realiza de forma regular o habitual y el elemento del enunciado que el hablante quiere enfatizar. Todo ello implica que algunos pronombres temporales sitúan el verbo antes, mientras que otros lo sitúan después. Sin embargo, nótese que el pasado en Wolof se expresa añadiendo el sufijo wo si el verbo termina en vocal y on si el verbo termina en consonante al verbo y se mantiene el uso del pronombre temporal. Aquí tenemos algunos ejemplos con el verbo lek, que significa comer. Estoy comiendo arroz. En Wolof decimos mangi lek chep, es una acción imperfectiva. Como arroz. En Wolof decimos damei lek chep, es también una acción imperfectiva. He comido arroz. En Wolof decimos lek na chep, es una acción perfectiva, pero aquí el foco se sitúa en el verbo. Soy yo quien he comido arroz. En Wolof decimos ma lek chep, también acción perfectiva, pero aquí el foco se sitúa en el sujeto. Es arroz que he comido. En Wolof decimos chep la lek, también acción perfectiva, y el foco se sitúa en el complemento. Comeré arroz, dina lek chep, acción imperfectiva.
Suelo comer arroz. Dinay lekk ceeb. Acción habitual en el presente. Solía comer arroz. Daan naa lekk ceeb. Acción habitual en el pasado. Había comido arroz. Lekkoon naa ceeb. Acción perfectiva en el pasado con foco en el verbo. Es arroz que había comido. En wolof, ceeb laa lekkoon. También acción perfectiva en el pasado con foco en el complemento. Aquí tenemos algunos ejemplos de las conjugaciones en wolof usando las conjugaciones también llamados pronombres personales temporales. Saludar. Nuyoo. Despedirse. Tàggoo. ¿Cómo estás? Nanga def. Estoy bien. maa ngi ci jàmm. ¿Y tú? yow nag. Gracias. jërëjëf. ¿Cómo? naka. Llamarse. tudd. Pariente. mbokk. Estar contento, feliz. bég. Casa. kër. ¿Verdad? dëgg. ¿Cuánto? ñaata. Habitación. néeg. Baño. sangukaay. Aseo. wanag. Garaje. teerukaay. No. déedéet. Pero. waaye. Patio. ëtt. Organizar. loo tàbbe. Encuentro. ndaje. Amigo. xarit. Mejor amigo. xaritu benn bakkan. Entrenar. tàggat. Cuerpo. yaram. Cocinar. togg. Día. bés. Hacer. def. Dibujar, fotografiar. nataal. Hermano mayor. mag. Hermano menor. rakk. Familia. waa kër. Jugar. fo. Ahora. léegi. Último. mujj. Llegar. agsi. Sentarse. toog. Pie. tànk. Cabeza. bopp. Dolor. mettit. Sabor. cafka. Hola. salaamaaleykum. Necesitar. soxla. Baobab. guy. Casa. kër. Caballo. fas. Utilidad. njariñ. Costar. jar. Abanico. uppukaay. Solo. rekk. Precio. njëg. Coger. jël. Pantalones. tubéy. Disminuir. wàññi. Pegar. fay. Arroz. ceeb. Hoy. tey. Limpiar. raxas. Antes. laata. Cortar. dagg. Ayudar. jàppale. Relleno. roof. Hacer agujero. bënn. Enseñar. won. Freír. saaf. Mirar. xool. Tomate concentrado. tomate loqati. Pescado seco. géej. Molusco. yéet. Poco. tuuti. Entre. diggante. Minuto. simili. Añadir. dolli. Agua. ndox. Olla. cin. Hervir. baax. Aprender. jàng. Proverbio. léebu. Verdura. lujum. Empezar. tàmbali. Triturar. dëbb. Moler. wal. Mitad. xaaj. Cebolla. soble. Ajo. laaj. Pimienta. poobar. Tomate cherry. tamaate jambo. Pescado. jën. Oler. xeeñ. Lavar el arroz. sebet. Cocer al vapor. tey. Esperar. xaar. Sacar. génne. Servir. yàq. Almorzar. añ. Calle. mbedd. Dirigirse a. jëm. In. dem. Que. lan. Nada. dara. País. dëkk. Volver. ñibbi. Acompañar. gunge. Mañana. suba. Trabajar. liggéey. Ir a trabajar. liggéeyi. Olvidar. fàtte. Venir a buscar. jëlsi. Perderse. réer. Camino. yoon. Paz. jàmm. Mandar. Enviar. yónnee. Foto. nataal. Nunca. mukk. Escribir. bind. Decir. wax. También. itam. Mamar. nàmp. Persona. nit. Saber. xam. Diccionario. baatukaay. Mar. Playa. géej. Ayer. démb. Color. tàngoor. Asfixiarse. fatt. Época. jamono. Árbol. garab. Cortar. dagg. Para. ngir. Construir. tabax. Nadie. kenn. Hoja. xob. Caerse. wadd. Lloviznar. wis. Llover. taw. Tiempo de lluvia. nawet. Entonces. kon. Té. attaaya. Tecnología. xarala. Profesor. jàngalekat. Alumno. dongo. Pizarra. kalasaan. Estudiar, aprender. jàng. Libro. téere. Concha. xor. Puerta. buntu.
Estar cerrado. tëju, Estar abierto. ubbiku, Ventana. palanteer, Techo. dal, Vegetación. gàncax, Niebla. lay, Planta. jëmbat, Flor. tóor-tóor, Fruta. meññeef, Otoño. lolli, Primavera. noor, Verano. nawet, Invierno. cooroon, Hierba. ñax, Bosque. àll, Arena. suuf, Playa. tefes, Hablar una lengua. làkk, Caminar. dox, Ropa. yére, Camino. yoon, Niño. gone, Rezar. julli, Mezquita. jumaa, Ir juntos. ànd, Árbol. garab, Sol. jant, Gente. nit, Montaña. tund, Canoa. Piragua. gaal, Cielo. asamaan, Pasear. doxantu, Jugar. fo, Juego. po, Ducharse. Bañarse. sangu, Estar aburrido. géey, Sombra. takkandeer, Hamaca. njoowaan, Toalla. fompukaay, Piedra. Roca. xeer, Mar. géej, Lengua. làkk, Ordenador. nosukaay, Nuevas tecnologías. xarala yu yees, Foto. Imagen. nataal, Gamba. Camarón. sippax, Cangrejo. junqóob, Bogavante. yambu géej, Maíz. mboq, Limón. limon, Pulpo. yërëda, Calamar. yaranka, Escuela. daara, Compañero de clase. mbokku ndongo, Bolígrafo. xalima, Escribir. bind, Curso. njàng, Escuchar. déglu, Leer. liir, Aula. kalaas, Sombrilla. parasol, Orilla. pegg.